Arrancamos grabación en 5, 4, 3, 2, 1. Buenas tardes. Hoy, en este día, en retrovisor, una mirada introspectiva, una mirada hacia atrás, retrovisor, el espejo de nuestra vida. Hoy tenemos como invitado a Carlos Guerrero Vargas, vecino aquí de la comunidad de Santa Catarina, de la delegación de Santa Rosa, Jauregui y Querétaro. Él va a tener la oportunidad de platicarnos cuando inició su educación por correspondencia, pero antes de entrar en materia quisiéramos hacer un preámbulo y que Carlos nos platique algo de su vida. Cuando naciste, tu desarrollo dentro de la comunidad de Santa Catarina y algo así de aspecto general de tu vida, Carlos. Bienvenido. Gracias. A TXTV. Gracias, Genaro. Fíjate que yo nací de madre soltera. Estuve sufriendo la falta de un padre durante toda mi vida, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar, yo empecé a estudiar. ¿Qué edad tienes, Carlos? Yo tengo 68 años. 68 años. Y en esa época de madre soltera, ¿había alguna discriminación, Sí, alguna distinción? Así es, en ese tiempo todos los Era que muy éramos marcado. éramos hijos de madre soltera, nos condenaban a no hablarnos algunos, no teníamos ninguna plática con nadie, se burlaban de nosotros, alguien nos preguntaba, oye, ¿cómo se llama tu padre? Y se burlaban de nosotros, lo hacían continuamente en la escuela, delante de los maestros. Entonces yo aprendí a caminar en Santa Catarina así, sin levantar la vista, siempre con la mirada baja, porque no quería yo hablar con nadie, porque todos me criticaban. Entonces, cuando yo comprendí la falta que me hacía mi padre fue cuando yo quise estudiar después de la primaria. Pero la primaria, tú eres, me comentabas que eras de la primera generación de la escuela. Sí, cuando se fundó la escuela de Santa Catarina, yo fui de la primera generación. Las primeras clases se dieron abajo de una enramada que había, que formaron los señores de aquel entonces con ramas para que nos diera sombra, y teníamos una tabla que era nuestro mesabanco, era una tabla alargada donde estábamos todos los alumnos, y teníamos unas piedras o bancos como bancas. Así es como vivíamos. Así yo estuve el primer año, perdón. Cuando nos pasamos a segundo año, ya nos cambiamos a la construcción de la escuela. ¿Y quién la construyó o quién les apoyó? La primera escuela de Santa Catarina fue construida con cooperación de Coca-Cola de Querétaro en ese tiempo, de don Roberto Ruiz Obregón, que fue el benefactor de todos los pueblos de aquella zona y de muchas zonas de Querétaro, porque sé que siguió apoyando a las escuelas, creo que todavía hasta bachilleres, ya grande el señor. Incluso él fue nuestro padrino de generación. Cuando terminamos la primaria, él fue nuestro padrino, él y su esposa nos fueron a recibir. La primera generación. ¿En qué fecha saliste de la primaria, Carlos? ¿Tú te acuerdas? En 1968. Saliste de la primaria. Salí de la primaria, y en 1969 ya me salí a trabajar porque no hubo manera de poder... No había secundaria, ¿había una secundaria en Santa Rosa? No había. Todavía no había secundaria. Todavía no había en Santa Rosa. Ahí quien estudiaba secundaria tenía que venirse hasta acá, hasta Querétaro. Inclusive en algunas comunidades rurales nada más había hasta tercero o cuarto año, ¿no? Después ya en Buenavista había hasta quinto y sexto. En algún momento dado, mis hermanos me llegaron a platicar. En San Isidro, Buenavista, ni siquiera no había ni primero ni, nada, no había escuela. Se venían a Santa Catarina. Se venían a Santa Catarina. En Santa Catarina estuvo hasta cuarto año, y yo terminé ahí gracias a que reprobé el cuarto año. ¿Por qué reprobé? Resulta que como yo le ayudaba a mis tíos en la milpa, a mí me llevaban
me llevaban a ayudarles a sembrar, al alza. Entonces cuando ya se llegaba el tiempo de ir a la milpa, me decía mi abuelita, no vas a ir a la escuela, te vas a ir a la milpa. Eso a mí me dolía, pero no podía decir que no, tenía que irme con él. Era muy común, ahorita que dices, era muy común de que en la temporada de siembra o de escarda, o más bien en la temporada de cultivo, era necesario que los chamacos no fueran a la escuela. Así es, muchos. Batallaban mucho los profesores sí. en ese sentido. Yo en ese tiempo falté, yo creo que 3 meses a la escuela y por consecuencia reprobé el 4º año. Entonces, porque reprobé el 4º año, al siguiente ya me iba a tocar o ya no ir a la escuela o ir hasta Santa Rosa. Pero al reprobar 4º año, al siguiente ya hubo 5º y 6º allá. Entonces yo ya llegué en Santa Catarina, continué. Y ya una vez que terminé, yo pensaba estudiar para acá, porque fíjate que a mí me tocó vivir una etapa, digo yo que bonita. Triste para mí por la situación de hijo de madre soltera, pero bonita porque en ese tiempo nos llevaban a competir con otras escuelas, a Santa Rosa, nos traían hasta aquí a Hércules, y solo que yo venía como inquieto, venía pensativo, pero pensando qué iba yo a hacer acá. Cuando venía yo acá, nada más que venía yo acompañado con otros alumnos y con el maestro, que nos dijeron en ese tiempo que el mejor alumno lo iban a llevar a ver al presidente de la República. A mí no me tocó, pero estuve en esos concursos. ¿El concurso final? Sí, y yo cuando estuve en Santa Catarina, pues me tocó estar como el primer alumno, el más avanzado de la clase. Sí, así es. Como que esa discriminación, como que te motivó, como que te... Pues sí me motivó. Te incentivó a decir, sí, bueno, yo tengo que demostrar que puedo. Afortunadamente el maestro, el director de la escuela, que también era mi maestro, era muy bueno. Bueno, yo así lo vi porque conmigo era muy bueno. A mí me ayudaba, e incluso cuando nos trajeron para tomarnos la fotografía para el certificado, él me trajo como si fuera mi padre, me trajo hasta acá, consiguió un saco por ahí que lo rentó y me acomodó la corbata y todo, ¿no? Entonces ya me tomé la foto, pero fue por él. Y curiosamente a la esposa de él, la maestra, que también era maestra, a ella yo no le caía bien, no sé por qué. Sería que le daba coraje que el maestro me anduviera atendiendo, que me ponía mucha atención, y le daba mucho coraje. Entonces una vez me prestaron una bicicleta. ¿Te acuerdas que uno cuando quería enseñarse, que metía el pie en medio del cuadro? Uh-huh. Y ahí le daba uno medio pedalazo y ahí andaba uno? Entonces esa vez me prestaron la bicicleta. ¿Y te andabas enseñando? Me andaba enseñando y que me gana la bicicleta directamente a donde estaba esa maestra y la tumbé. Ya luego, bueno, ya, pues no te imaginas una anécdota de esa la risa que le dio a muchos, a mí, me era penado que me sentí, ¿no? La esposa del director y sí, el protector. Entonces, ya seguía así y ya no volvía a pedir esa bicicleta prestada para que no me fuera a pasar otra vez lo mismo. Estaba en ese tiempo, pues ahí pegada a la carretera, donde es ahorita, que está abandonada, por cierto, nuestra escuela. Sí, y era supervisión, ¿verdad? Llegó a ser era supervisión y luego la abandonaron. ¿Dónde hicieron la escuela de Santa Catarina? ¿A dónde la cambiaron? La cambiaron, fíjate que aquí hay un caso especial que nadie ya recuerda en Santa Catarina. Bueno, los más grandes sí lo recuerdan. Pero por eso somos nosotros el espejo retrovisor para hacerles recordarles. Fíjate que yo trabajé en ese tiempo en el municipio de Querétaro. Antes de eso trabajé en una constructora que se llama Proteo. Y mis jefes eran... Perdón, Carlitos, antes de llegar a tus trabajos, vamos a hablar tu educación. O sea, terminaste la primaria. Okay. Terminé la primaria. Tenemos tiempo, tenemos espacio. A ver, vamos, con calma y nos amanecemos. Okay. A ver, terminaste tu primaria. Sí, terminé la primaria y entonces ya al no poder asistir a ninguna otra escuela,
Yo pensé, dije, bueno, pues yo creo que me voy a ir a trabajar. Entonces recibí la invitación de mi tío, el mayor de mis tíos maternos, me trajo a una constructora que estaba haciendo unas obras ahí en San Joaquín, Querétaro, por parte del gobierno federal. Ahí me metí a trabajar, tenía yo pues apenas 13 años. Entonces mi tío, pues sí le dieron oportunidad de que entrara yo a trabajar, y por cierto me dieron de alta aumentándome la edad. Y entonces el trabajo que me pusieron era un trabajo más o menos sencillo, porque ahí en esa obra había como 300 trabajadores en aquel entonces. ¿Era carretera? No, era un puente. ¿Era un puente? Era un puente en la carretera que está en el entronque de Maconí, ¿sí conoces ahí? Sí. Ahí hay un puente que está como media luna. Sí, media luna. Ese puente lo construimos nosotros en ese tiempo. ¿Ese fue tu primer trabajo? Ese fue el primer trabajo. Ahí yo creo que nos echamos ahí más o menos como un año. Entonces, después de ahí, nos llevaron al estado de Morelos. Allá hicimos otro puente. Tenía yo 14 años en Morelos. Entonces, mi tío, allá estuve yo, desempeñé varios oficios. Ayudante, allá primero en San Joaquín. Me ponían en las mañanas, a las 5 de la mañana, a moler el nixtamal de las señoras que hacían la comida para todos los trabajadores, porque había varias ¿Tienen algún molino? Un molino de mano. Ahí la hay. Sí, entonces a mí me daban el nixtamal y yo lo molía. Entonces ahí estaba en eso todas las mañanas, y las señoras haciendo las tortillas y haciendo la comida para que cuando llegaran a almorzar, Los trabajadores de la obra. Ya pudieran comer ahí. Yo en ese tiempo pagaba 5 pesos por 3 comidas al día. Los demás pagaban 10 pesos. Y yo, que dicen que porque estaba chiquillo, no, pero comía más que los demás. Entonces... Pero molías el nixtamal. Sí, entonces ya después que se terminaba el tiempo de moler, me iba a la obra. Aprender, me ponían entonces a juntar clavos usados que estaban por ahí tirados de los carpinteros, los levantaba yo y los enderezaba con un martillo y una tablita. Entonces eso es lo que hacía. Y ya después también me pusieron ahí como ayudante de topógrafo. De ahí fue donde me llamó la atención más adelante aprender topografía, porque el señor que desempeñaba la topografía era al mismo tiempo mi jefe inmediato. ¿Y el topógrafo qué funciones realiza en una obra? Mira, el topógrafo es el que te dice por medio de coordenadas en dónde está ubicado tal o cual terreno. Él es el que traza las curvas, el que pone los niveles, donde determinan las alturas de una obra. ¿Para sacar el desnivel? Sí, para que se vaya levantando un edificio, un puente, una obra, cualquier obra, ¿no? Entonces, en base a coordenadas, tú pones el equipo y ahora ya son equipos nuevos. Pero tú cuando empezabas, ¿cómo era? No, entonces eran otros equipos más rudimentarios. Había que instalarlo, entonces tú fijabas el equipo, el tránsito, abajo del plato tenías un vernier que te marcaba los grados. Entonces, por medio del giro, tú buscabas que es a 35 grados con 10 minutos y 5 segundos, entonces tú se los ponías ahí. Eran unos numeritos muy chiquitos y usabas una lupa para poderlo fijar. Entonces ya cuando tenías que trazar varios puntos, entonces ya ponías tu equipo aquí y te decían a 30 grados vas a poner este punto, a una distancia X. Nada más que el topógrafo en ese tiempo traía 2 ayudantes. Se iban midiendo
y en la punta de la cinta ponías una plomada para ir siguiendo la misma línea. Es cuando se paraba y le decía, muévete. O sea, Sí, es a la derecha, es a la izquierda. A la izquierda. Así sí, es. Sí, lo llegué a ver en las carreteras. ¿Y tú eso lo fuiste aprendiendo ahí en la práctica o tuviste algún estudio adicional? No tuve, bueno, estudios de topografía no tuve más que autodidacta hasta que ya era yo más grande, hasta que tenía yo 18 años, creo. ¿Y eso cómo de la autodidacta, cómo lo hacías? ¿Libros o cómo, en qué consistía? ¿Es la educación a correspondencia? El primer libro que a mí me regalaron era un libro que era de un ingeniero McCormick de Estados Unidos, pero venía en español. Sí era de Estados Unidos. Entonces ahí te explicaba cómo debías trazar una línea. Era mediante fórmulas que tú ibas determinando. Tú tenías un ángulo, por ejemplo, aquí, y en el ángulo ahí te decía qué distancia tenías que tener de aquí a acá, dependiendo la longitud. Era ¿cómo te diré? La fórmula de los catetos, que tienes una escuadra, por ejemplo, tienes el cateto opuesto, y entonces por medio de los catetos, cuando dices dale a 30 grados, a ver qué distancia tienes. Entonces ahí ya, al hacer la operación entre los catetos y el seno, ya te daba el... Es ahí donde hacen los trazos en la carretera para que no se voltee uno, para que darle la estabilidad al vehículo. A la sobrelevación se llama en las curvas. Cuando tú manejas las curvas, le das una sobrelevación. Tú vas recto. Entonces, pero cuando llegas a donde nace la curva, ahí se empieza a levantar. Dependiendo del ángulo de la curva, se levanta más o se levanta menos. Es para que con la misma velocidad que lleves tú, si te llegas a pasar, que no te vayas a sacar de la carretera. Bueno, que siempre hay que disminuir la velocidad. Siempre, cuando vas antes de la curva, pues, y no acelerar en la curva. Sí, porque si llegas a la curva con la misma velocidad, vas por ejemplo a 100 kilómetros por hora, y tienes una curva que tiene un ángulo de 85 grados, por ejemplo, pues está un poco cerrada. Entonces tú llegas y si vas a la misma velocidad te vas de paso. Sí, aunque tengas sobrelevación. Entonces la sobrelevación ayuda más o menos a que no te saque el camión, el carro, el vehículo que lleves. Bueno, eso entonces no estudié en ese tiempo. Ya cuando yo le ayudaba al topógrafo allá, hacía los trabajos que él tenía que hacer, porque no era de todo el día. Oye, vete a trazar el tramo del 0 más 0,20, así se manejan los cadenamientos en la carretera, del 0 más 0,20 al 0 más 120, por ejemplo, son 100 metros. Entonces ya iba el topógrafo, lo trazaba, les dejaba niveles y trazo a todos los trabajadores, y ya no teníamos otra cosa que hacer. Yo ya me regresaba a seguir enderezando clavos. Entonces, el topógrafo hace esto, ya le dejaba todos los señalamientos para que entrara la máquina, Ajá. para hacer la máquina ya... desmalezar, limpiar, para ir sí, así es. Todo ese tipo de cosas. Entonces, terminamos esa obra, y cuando le terminamos ya me mandaron al estado de Morelos. Allá seguía yo en lo mismo, siendo ayudante, ayudante de topógrafo, ayudante de perforista. Ya no molías en Ixtamal, ahí ya no. No, ahí ya no. En ese tiempo había perforistas, ahora ya no hay perforistas. Ahora con las máquinas, con las excavadoras ya no hay perforistas. En ese tiempo había que hacer hoyos. Y entonces ahí aprendí a manejar también le decíamos pistola. Las marcas, era una marca Atlas Copco, así se manejaban esas máquinas, donde metías una barra hasta 6 metros, hasta 7 metros, y luego le echabas dinamita para que tronaras la piedra. Así es como abrían las carreteras en ese entonces. ¿Y en qué momento empezaste, o qué estudiaste por correspondencia? ¿Ahí de Santa Rosa? ¿Tú escribías en correo? ¿O dónde viste el anuncio? Bueno, ¿Por qué quisiste estudiar de esa manera? ¿Te acuerdas? En ese tiempo
yo era muy asiduo a leer una revista que se llamaba Alarma. Quizá la hayas visto. Sí, la llegué a ver. Entonces ahí venían los anuncios y venían de que estudiara por correspondencia, pero a mí no me había llamado la atención hasta que el operador con el que yo andaba de ayudante me dijo por qué él estaba estudiando. Dice, oye, estudia radiotécnica, radio y televisión, electrónica, radio y televisión, perdón. Y entonces dice, ahí en la Alarma, chécale y se pregunta cuánto te van a cobrar. Y ya mandé una carta por correo. Ahí en Santa Rosa había la oficina de correos. La oficina de correos. Mandaba una carta, ya me daban la respuesta. Yo tenía que pagar cierta cantidad, 60 pesos creo que empecé pagando. Y me inscribí. Entonces, ya en esa inscripción, entonces me mandaban libros, los leía y me mandaban un examen para que yo lo contestara, y ese examen se los volví a mandar otra vez. ¿Y cuánto se tardaba el correo? O sea, tú mandabas la carta, te regresaban el sí. Después tú ya pagabas. Sí, pagaba y luego ya te mandaban. Es que me mandaban, por ejemplo, libros para primer módulo, por decirlo. Sí, me mandaban para un mes. Durante ese mes estaba yo leyendo esos libros. Y estaban muy bien explicados. ¿Sí les entendía? Sí les entendía, porque bueno, afortunadamente creo, en aquel tiempo, pues creo que los maestros eran muy buenos para explicarnos, porque todavía son buenos. Los maestros de la primaria, bueno. Entonces fíjate que nos explicaban muy bien, porque ahora yo veo que, oye, los muchachos de ahora, no todos, pero hay algunos que tienen unas faltas de ortografía, pero garrafales, están muy, oye, cómo ponen obras con H. Sí, los maestros eran más estrictos antes. Sí, entonces nosotros en ese tiempo nos enseñaban bien la ortografía, nos enseñaban bien la historia y bueno, hay algunos que no saben ni siquiera las capitales de cada estado. Es que antes te lo decían a memoria y ahora las tablas, los estados, los capitales de los estados, de los países, sí, de América, de Europa, de Asia, cuántos continentes, y el movimiento de rotación, el movimiento de traslación, tantas cosas todo eso que nos enseñaban en la primaria. Tenía uno que aprender desde la primaria. Bueno, creo que ahora eso ya no lo enseñan en la primaria, ahora se va hasta la secundaria. Entonces tú mandabas tu carta y dices, a ver, y ya me era la calificaban. escuela, y te decías, quiero estudiar esto. Sí, me calificaban. ¿Y dónde pagabas? ¿Perdón? ¿Dónde pagabas la cantidad por Pagaba en el banco. Pagas en el Pagaba banco y mandabas la ficha. Mandaba la ficha con ellos. Entonces te mandaban los libros, ya tú los estudiabas un mes, por decirlo. Sí. O sea, era la educación por correo, lo que hoy lo tenemos ahora es más rápido por internet. Entonces, Pues a lo mejor te tardabas, 30 días, 15 días. Sí, pues o te dan material para 30 días, pero el examen, o sea, tú lo tenías que contestar. Mira, ¿o cómo? me mandaban los libros, yo estudiaba los libros. Ya cuando tenía mis libros, ahí también venía la guía, cómo hacer los exámenes. Mandaba los exámenes y me mandaban la respuesta, pero cuando mandaba yo los exámenes, mandaba también el pago del siguiente mes, para que me mandaran la respuesta, la calificación y otro libro para que siguiera. ¿Y no hacías trampa en los exámenes? ¿Tú solito los contestabas? No, fíjate que en ese tiempo no se hacían trampa. No se hacían trampa. Que era uno más. O sea, era uno muy honesto. Éramos más honestos, fíjate. Sí, yo me acuerdo que dices, ¿para qué me hago tonto? Y dejo los libros por allá y ya mi examen lo voy a contestar. O sea, así era. No, así era. Sí. Y en tu cuarto, en tu casa, tú decías, aquí se quedan los libros, voy a contestar el examen. Y tenías ahí donde consultar, y no tenías ni internet, no tenías ni teléfono para estar. No había, bueno, no había nada. No existía. Fíjate qué interesante, de tu espejo retrovisor, educación por correspondencia. Sí, y ya, bueno, yo no terminé. Pero sí terminaste, porque tuviste un taller, ¿no? Sí. ¿Estudiaste? Bueno, sí fui a un taller. Pero no terminé el curso completo. Ajá. Yo llegué hasta que me mandaron el primer chasis del radio para que me mandaron las piezas y yo lo armé y lo hice tocar.
Entonces ya desde ese tiempo, yo ya estaba casado, fíjate, yo me casé a los 18 años. Entonces esto también fue un Pues freno sí, ya que me tienes que puso a mí, atender porque otro yo tipo de cosas. hubiera podido hacer otras cosas, pero ya por atender a la familia ya tenía que... Pero ¿cómo hiciste ese armado del radio? ¿Qué te mandaban las piezas y tú tenías que armar el radio? Sí, me mandaban el chasis, que era, el chasis viene siendo la caja donde pones tú los transistores y todo lo que lleva ahí, ¿no? Ya cuando a mí me tocó, ya no fue de bulbos, porque antes eran bulbos, ya eran transistores, entonces soldabas los transistores y ya le probabas a ver si tocaba y ya te agarraba las estaciones, entonces ya... Pero tú lo lograste hacer. Lo logré hacer, entonces cuando eso pasó, entonces combiné mi trabajo, era yo operador, ayudante de una motoconformadora, pero no rendí el dinero, entonces empecé yo reparando radios, grabadoras ahí en Santa Catarina. ¿Televisiones? Televisiones también, me llevaban, todos los días me llevaban, oye, aquí te dejaron este radio, oye, te dejaron esta televisión. Y ya ese conocimiento lo adquiriste en los cursos de correspondencia. Sí, entonces yo empezaba a ver, tenía yo mi cautín y tenía toda la herramienta. Entonces ya cuando los hacía jalar, cuando le faltaba alguna pieza, yo les decía al muchacho, cómprame esto, que comprara la refacción, nomás que algunos no sabían ni cómo pedirla, ¿no? Entonces yo venía aquí a Querétaro y compraba las piezas. Y los fui armando, nomás que fíjate que yo creo que era muy buena gente, o era yo muy tonto. ¿Por qué? Porque... ¿No cobrabas bien? Si yo gastaba, por ejemplo, 50 pesos en reparar un radio, al dueño del radio le cobraba 60 pesos. Y yo no tomaba en cuenta que tenía que pagar esos 10 pesos que le cobraba además por venir a comprar las refacciones acá a Querétaro. Entonces le cobraba 60 pesos, prácticamente me quedaba en lo mismo. Entonces yo no ganaba casi nada. Y algunos que no me pagaban. Una vez arreglé una grabadora, y cuando llegó el dueño de la grabadora, ¿y qué es esta mini grabadora? Ya se la puse a tocar, entonces se la probé en la calle, puse un cable de ahí, de un contacto, y él se quedó en la calle, y ya vio que jalaba, dice, a ver, ya desconéctala, y la desconecté, y dice, entonces ahora... Ay, a ver si un día te pago. En esa grabadora pues ahí había gastado mi tiempo y un poco de dinero en refacciones. Entonces él no me pagó. Dice, te voy a pagar cuando sea rico. Y no, nunca me pagó. Entonces, ya después me metí también, recibía licuadoras, me preguntaba alguna señora, oiga, ¿y las licuadoras no las arregla? Bueno, me hablaban de tú, estaba bien chavo. ¿Ahí en tu comunidad? Sí, déjamela. Entonces, a esa no le sabía yo, pero más o menos era algo parecido, y entonces las empecé a desarmar a ver qué pudieran tener, y sí logré aprender también eso, arreglé pues casi todas. Pero no sabías cobrar. No sabía cobrar, entonces ya le entregaba sus grabadoras, entonces te digo, combiné el trabajo, llegaba yo, ya después me hice operador de motoconformadora, ya ganaba un poco más. Entonces ya llegué allá a la casa, llegaba a la casa y yo le paraba hasta la 1 o 2 de la mañana. Arreglando aparatos. Entonces sí me desvelaba mucho, ya hasta que comprendí que le estaba yo regando. Cuando me empezaron a rendir más y más, porque ya después me llevaban de San Isidro también. También de otras comunidades aledañas. Sí, entonces ya fue cuando le dije a mi esposa, oye, ya no me recibas nada más, ya no voy a arreglar radio, porque no me sale. Y no, pues no me salía porque no sabía cobrar. No sabías cobrar. Entonces ya nada más fui terminando lo que tenía allí amontonado ahí en el cuarto. Se fueron acabando y ya no. Llegaba alguien, oye, no me arreglas mi grabadora, fíjate que ya vendí toda mi herramienta, ya no arreglo. ¿Y si la vendiste o por ahí la tienes? No, por ahí la guardé en hace tiempo, pero ahorita ya no está. Ya no está. Si acaso está un cautín, por ahí lo he visto. ¿Y tú ya te dedicaste a la motoconformadora después de Me dediqué a la motoconformadora durante 20 años. 20 años. En esos 20 años anduve, bueno, antes de la motoconformadora me fui a Morelos, me fui a Oaxaca, a Nayarit, a Tamaulipas, a San Luis Potosí, a varios estados de la República, pero
en la constructora que andaba, donde hacía puentes, donde andaba yo de ayudante de carpintero. Ahí me hicieron incluso oficial de carpintería. Carpintera de obra negra. ¿Pero te gusta más el oficio de en la motoconformadora? ¿Te gusta más? Sí, eso? en ese tiempo que andaba yo donde me hicieron carpintero, no había tenido oportunidad de manejar la motoconformadora. Sí me gustó más la moto, pero en ese tiempo casi no la conocía. Entonces ya cuando me fui otra vez, don Francisco Guerrero, él era el sobrestante de aquella constructora, me invitó, una vez me encontró trabajando aquí en Tremec. Él ya se había venido de allá y cuando yo me salí de aquella constructora me encontró y me dice, ¿qué andas haciendo aquí, mijo? Él me decía hijo, por eso me habían llevado con aquella constructora con una edad menor. Le dije, pues ando trabajando, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? ¿De qué? Le dije, pues a ver, ¿de qué te pongo? Y ya me vine con él y ya me puso de ayudante de una motoconformadora. Ahí anduve un año hasta que aprendí. Pues ya como operador. ¿Es difícil aprender operador? Fíjate que no es tan difícil, nada más que hay que poner mucha atención en lo que haces, porque hay algunos muchachos que piensan que ya con mover la máquina es todo, ¿no? Ahí hay que saber qué tipo de material, el agua que le pones, porque hay material que le pones agua y se hace lodo. El material que se utiliza normalmente en las carreteras para las capas superiores, ese no se debe hacer lodo. Entonces, cuando el material se hace lodo, se te va pegando en la cuchilla y te cuesta mucho trabajo despegárselo. Entonces hay un material que corre muy bonito, va dando vuelta. Ese es el buen material. Entonces, no debe pasarse de agua, de humedad, porque si se pasa, pues se hace bache. Sí, y si le falta humedad, no compacta. Entonces así te llevas hasta que llegas. El más difícil de trabajar es la base. La base es la capa inferior abajo de la carpeta asfáltica. Bueno, antes decíamos que lo más difícil era la carpeta asfáltica, porque antes las carpetas asfálticas se tendían con motoconformadora. Ahora ya no, ahora es con finisher. Y antes era con motoconformadora, entonces sí ya es más sofisticado. Más difícil. Pero antes, como no había muchas máquinas asfaltadoras, entonces te decían, oye, hay que tender ese tramo con la moto. El que tendía carpeta con la motoconformadora ya era un buen operador, ya te pagaban más. Entonces yo trabajé en el gobierno de Guanajuato, ahí empecé, se puede decir que desde abajo. El primer patrón fue un señor que se llamó Abraham González aquí. Abraham González, abuelo, porque ahorita ya el que está es el nieto. En aquel tiempo era el señor Abraham González Ledesma, ahí agarré la primera motoconformadora. Y entonces, cuando me fui a la constructora del estado de Guanajuato, ahí me aventé pues, casi 6 años no sé si hayas oído hablar de Luis Humberto Ducoin Gamba, que era el gobernador de Guanajuato de aquel tiempo. Entonces llevó gente de Querétaro y ahí yo llegué a pedir trabajo y afortunadamente me dieron. Me tocó estrenar una motoconformadora. Entonces me dijo el ingeniero, oye, te voy a pagar 150 pesos en aquel tiempo. Ese no lo ganaba el operador de moto, el operador de moto ganaba 200 pesos diarios. Y le dije sí, acepté 150 pesos y como a los 3 meses me aumentó a 175. Y bueno, el chiste es que como a los 2 años a mí me subió de arriba de todos los operadores de motoconformadora. Te digo, me tocó estrenar una máquina nueva. Había algunos operadores ya mayores que yo que pues no me querían tampoco por eso, porque decían, bueno, ¿por qué le subió el sueldo a él y por qué nosotros si estamos aquí, por qué nos deja así con ese sueldo? Pero pues creo que había aprendido, había hecho ejercido bien ese oficio. Sí, y bueno, ahí estuve. ¿Verdad? Y el último de los trabajos fue aquí en la zona industrial de Querétaro, del Parque Querétaro. ¿Ahí trabajaste o no trabajaste? Sí, mira,
Nada más que cuando yo entré a trabajar aquí en Querétaro, ya no era operador de motoconformadora. Ya no. Ya, bueno, entonces tomé un curso de topografía, por ahí como más o menos por el 90, creo, ¿Dónde estudiaste topografía? Como autodidacta. ¿También compré mis autodidacta? libros. ¿También Sí, compraste también libros? compré mis libros de topografía. Ajá. Entonces, fue como en el 90. Y cuando ya me sentía yo más o menos capaz de hacer el trabajo de topógrafo, ya con todas las de la ley, con números y Cálculos, fórmulas, y- con todas las fórmulas y eso, entonces yo dije, voy a pedir trabajo de topógrafo. Y fui a pedir trabajo de topógrafo pensando en que me pudieran dar una obra pequeña. Dije que no me vayan a dar una obra tan grande, porque si no puedo, pues me van a correr, porque ese trabajo pues es delicado. Es Te digo, si delicado. trazas mal por ejemplo, una casa que te toca aquí y tú la trazas mal y te toca acá, pues te van a correr. Y entonces yo fui a pedirle trabajo, le encargué trabajo entonces a un muchacho de Santa Catarina. Le dije, ahí te encargo trabajo de topógrafo. El día que sepas que ocupan uno, me llamas. Y yo mientras seguía en la motoconformadora. Y un día me habló, oye, fíjate que me encargaron un topógrafo ahí donde estoy. Entonces, al ver yo la inminencia de trabajar, sí tuve un poquito de temor y, híjole, ya me van a dar trabajo de topógrafo, y si no lo hago. Pero tú habías estudiado, ¿no? Sí, pero no me sentía... No te sentías con capacidad. No me sentía con capacidad como Tenías el estudio, pero no la práctica. Sí, y si no lo hago, dije, no, yo creo que mejor. Entonces, ahí donde trabajaba, me debían 3 meses de sueldo. No me habían pagado durante 3 meses como topógrafo, como operador de moto. Ahí andaba con la promesa de que ahí me iban a dejar de topógrafo, pero me dejaron, no, mientras agarran la moto. En la moto sí ya me tenían mucha confianza. Entonces, no, niño, yo creo que no voy, le dije, así le dicen a este muchacho. Yo creo que no voy, porque no me han pagado durante 3 meses. Entonces, mi esposa fue un día en la mañana, estaba escuchando. Y ya luego que se fue el niño, dice, bueno, entonces si no quieres trabajar de topógrafo, entonces ¿para qué andas encargando trabajo? ¿Y para qué estudiaste, no? Y me caló. Dije, no, sí tiene razón. De todo, fui a alcanzar al niño, le digo, oye, niño, sí voy contigo. Y ya me fui. Me fui allá, dice, ya me presentó con el ingeniero, mire, él es el topógrafo que le comenté. Y ya, buenos días, ingeniero. ¿Tú eres topógrafo? Sí. A ver, vamos a que hagas una prueba. El ingeniero también sabía de topografía. Entonces dice, mira, vas a hacer este levantamiento aquí. Ahí están los equipos, llévatelos. Y entonces ya él se fue conmigo. Fui y regresé. Y ya cuando hice los cálculos, le entregué el resultado. Y le dije, este es mi resultado, ingeniero. Ah, pues sí sabes. Entonces, dice, a ver, ¿cuánto quieres ganar? Todavía ahí sí pensé, sirven los libros, dice. Todavía ahí pensé, dije, yo le voy a cobrar caro, a ver si no me da la chamba. ¿Tú no querías? No, entonces le dije, ingeniero, ¿qué le parece? Y le cobro 1,100 pesos a la semana. 1,100 pesos a la semana, ingeniero. ¿Le parece bien? Te doy 1,200, pero vente mañana, dice. Entonces yo dije, no, pues ya tengo que entrarle ahí. Y fíjate que ahí me fue muy bien en esa empresa. Allá andaba en el Parque Bernardo Quintana. Entonces, ya que me conoció bien, dice, entonces, ¿tú qué has hecho en tu trabajo? Ya le platiqué mi vida, cómo había trabajado en los puentes, cómo había trabajado en la motoconformadora. Entonces vio que yo tenía más capacidad de la que necesitaba ahí. Entonces dice, ¿sabes qué? Ya no te quiero de topógrafo. Búscate un topógrafo y ponlo aquí a trabajar. A ti te quiero acá en otras actividades. En otro nivel. Sí, entonces me puso ahí como encargado de la obra. Y entonces yo llevé un topógrafo, un ingeniero que vivía ahí en Santa Catarina. Entonces ya un día me encontró, pero como había mucho trabajo de topografía, entonces un día le andaba ayudando, me llevé otro equipo de topografía.
Y un día me encontró, dice, ¿qué pasó? Pues ¿por qué andas ahí tú de topógrafo? No te dije que dejes a Rafa ahí. Le digo, ingeniero, si lo dejo solo no va a terminar. Necesito ayudarle. Pues búscate otro topógrafo, pero ya no te quiero ver ahí. Entonces ya prácticamente toda la topografía la hizo aquel. Y yo me dediqué a dar órdenes en la obra. De ahí me llevó, ya cuando terminamos, me llevó a Manzanillo, Colima. Y dice, ya te voy a poner como superintendente. Entonces le dije, no puedo ser superintendente, ingeniero, porque no soy ingeniero. Dice, pero yo soy el dueño de la empresa, yo soy el que te quiero poner de superintendente. Sí, pero no puedo ser, ahí no me van a aceptar. A mí me vale, yo te quiero de superintendente. Pero yo sabía que no podía. Entonces, el título, sí, entonces ya después, experiencia, cuando llegamos allá, ya que nos entrevistaron, ya me preguntaron, entonces, ¿usted tiene título ingeniero? Le dije, no, disculpe, pero yo no soy ingeniero. Entonces, no puede ser superintendente, tiene que venir un ingeniero. Entonces, ya cuando salimos de ahí, dice el ingeniero, mira, vete a tu tierra y búscate un ingeniero de esos que van saliendo de la escuela y tráetelo por acá. Y me llevé a un muchacho de aquí de Santa Rosa que se llama Hugo Campos. Él la hizo de superintendente y yo hacía la chamba allá. ¿Tú hacías la talacha? Sí, allá nos echamos como 6-7 meses allá en Manzanillo. Pero sí llegaste aquí a la zona del parque de Querétaro. Cuando yo llegué de allá, en ese tiempo, que vine a pedir trabajo porque el ingeniero se accidentó, aquel. Entonces, yo me vine y ya no tenía yo trabajo, dije, pues ahora con quién trabajo. Entonces, en el periódico había una solicitud de un topógrafo para el Parque Industrial Querétaro. Y fui y me postulé. Entonces me pusieron la prueba y la pasé. Entonces también ya cuando yo les dije en qué había trabajado, que les dije trabajé en Manzanillo, hice esto, hice aquello, entonces acá tampoco no me quisieron ya de topógrafo. ¿Sabes qué? Entonces tú no vas a ser topógrafo, te vas a conseguir un topógrafo. Y fue como me quedé yo de encargado de las obras de ampliación del parque. Fíjate, Memo, qué experiencia de vida, su espejo retrovisor de Carlos, que inició su estudio, su aprendizaje con cierta discriminación por parte de la gente por ser hijo de madre soltera, cómo se hizo autodidacta, cómo le escribía al correo para que le trajeran sus libros y cómo fue ascendiendo hasta llegar a encargado de obra. Quizás aquí cerramos si me permites, Carlos, este punto de tu educación, pero también fuiste subdelegado de Santa Catarina o tuviste algún cargo o gestor, porque tú hiciste mucha obra para tu comunidad rural. Cuando yo ya me convertí en padre, que ya tenía mis hijos que empezaron a ir a la escuela, todavía mis hijos empezaron a ir a la escuela de arriba, entonces empecé yo a asistir a las juntas de padres de familia y era yo muy hablador. En todas las juntas daba participador, sí, participativo. En todas daba yo mi opinión, a algunas gentes pues no les parecía, pero a otros sí. Entonces, siendo así, un día me dijeron, oye, ¿y por qué no entonces tú eres el presidente de padres de familia? Había votación. Y me tocó ser presidente de padres de familia. Entonces, en ese tiempo, yo trabajaba en el municipio de Querétaro. Y entonces allá les dije que por qué no me prestaban una motoconformadora para hacer el campo de fútbol, el que existe ahora, hoy. Yo fui a hacer un trabajo allá adelante de Corea. Y sí me prestaron la motoconformadora. Entonces, el campo de fútbol lo hicimos en un terreno que en ese tiempo estaba intestado. La hacienda de Santa Catarina había muerto el dueño y los herederos eran los hijos, pero pues como que no les interesó. Entonces yo vi todo abandonado, dije, bueno, pues yo me voy a meter aquí, voy a hacer un campo de fútbol, con el apoyo del subdelegado municipal en ese tiempo. Y entonces el único que llegó allí
no a reclamarme, sino a preguntarme, ¿qué andas haciendo aquí? Era el administrador del rancho. Y pues aquí los muchachos de los equipos me pidieron que... Había magueyes, nopales... No, era una milpa. Era una milpa. Era una milpa. Aquí los muchachos me dijeron que quieren un campo de fútbol. Él no me conocía que yo era de ahí. Entonces, no te preocupes, dice, de todos modos, uno de mis hijos juega con el equipo. Y yo terminé esa cancha. Entonces ya después seguí yo trabajando en el municipio y ya empecé yo a involucrar al director de la escuela primaria. Cuando me tocó como padre de familia, lo empecé a involucrar. Le digo, bueno, profesor, ¿por qué no cambiamos la escuela? ¿Por qué no hacemos una aquí en esta área? Pero ese terreno no es de nosotros. Pues ahorita aquí ni tiene dueño, le dije. Está intestado el terreno. Le digo, era ilegal meternos así. Sin embargo, con el apoyo del ingeniero de Obras Públicas del municipio y del presidente mismo del municipal, recordarás a Jesús Rodríguez Hernández en ese tiempo. Con él y con el ingeniero Meré, que era el director de Obras Públicas, les dije yo que hiciéramos ahí una plataforma para construir una escuela. Entonces, y dice, ¿cómo lo van a hacer? Pues vamos a pedir apoyo al gobierno. Entonces, un compadre de él era el jefe de CAPSE, y entonces dice, le voy a decir que les programe su escuela, y así fue como se hizo la escuela. Ya cuando se definió el intestado, entonces ya invitaron a los herederos, y ya teníamos ahí, pues se puede decir que los cimientos de la escuela, sin tener documentos del terreno, y teníamos el campo de fútbol también. Entonces, cuando llegaron ellos, hablaron con el director, hablaron conmigo y nos dieron un acta de donación del terreno, o sea que no lo donaron. Ya se los donaron. Ya legalmente ya quedó instituido ahí. Y desde entonces ahí se quedó la escuela. Entonces, a mí me sirvió ser presidente. Creo que me aventé como pues todos los años que tuvieron mis hijos en la escuela. Fui presidente de padres de familia. Por toda la gestión que hiciste. Por toda la gestión que hice. La calle donde yo vivo, en ese tiempo era un callejón de 2 metros. No te tocó verlo. No me tocó verlo. Pero cuando me prestaron las máquinas, que hicimos ese terreno, esa plataforma, aprovechamos para tirar la cerca que tenía como 3 metros de ancho. Tiramos toda esa cerca y ya hicimos la calle que tiene 10 metros. Sí, porque ya la comunidad evolucionó mucho, ya no hay nopaleras, ya no hay nopaleras. Ya está todo urbanizado. Pero pues te tocó vivirla en tu época de estudiante de primaria. Sí, pues las cercas. Me tocó, no teníamos en las casas, no teníamos baños. No había baño, no había drenaje. No había drenaje, nos íbamos hasta el cerro, pero era la forma que, esa costumbre nos heredaron nuestros padres, nuestros abuelos, en este caso mis abuelos, pero no había baño en ninguna parte. Hasta que ya progresó esto, pues ya bueno, el primer drenaje nosotros lo metimos ahí, nos ayudó el gobierno, nos dieron tubo y todo. Pero la gente es muy participativa, era muy participativa, no sé si sigue siendo participativa. Fíjate que en aquel tiempo éramos muy participativos, ahora yo creo que ya no. Ya no hay mucha hermandad, ya no hay esa solidaridad. Bueno, ahora ya, aparte del gobierno tampoco, ya el día que manda una obra, la manda de una vez completa para que la hagan. Ya no le pide a la gente que tú pones la mano de obra, ¿no? Ahora ya es. Porque si invierten, por ejemplo, 500,000 pesos, antes esos 500 decían, no, ¿sabes qué? Que lo hagan ellos. Nomás mándales 200, cómprales el material y que lo hagan ellos. Y así lo hacíamos antes. Pues no sé, ¿nos quieras platicarle algo, comentarle algo a Carlos, autodidacta? Felicitarlo justamente. Cómo hizo su labor de vida, cómo se fue construyendo, gran gestor en su comunidad rural, líder nato. O sea, me consta pues que ahí en su comunidad ha ido evolucionando mucho, inclusive yo creo que fuimos en el 91, 92, 94, cuando yo los conocí fue en el 91, 92, y después les llegó la cancha de usos múltiples, ya en la temporada del licenciado Rodríguez, me parece, y ahí
tenemos la oportunidad de visitar a Carlos de vez en cuando. Y qué bueno que hoy estuvo aquí para platicarnos su retrovisor, su espejo de vida, sus experiencias. Entonces, no sé si tengas algo más que agregar. Pues no, nada más comentarte, en el 91 llegaste tú aquí a... Regresé a Querétaro, 91. En el 91, bueno, ya para entonces, ya había yo dejado la motoconformadora, ya andaba yo como topógrafo, y ya fue como fuimos avanzando, pero sí, en ese tiempo hubo muchos cambios, porque también con esas máquinas, ¿te acuerdas que nos las prestaron? Ah, no, pero todavía no estabas aquí. Todavía no estoy. No, que la calle principal no salía del lado dorado. La abrimos en ese tiempo, también con el apoyo de don Adán Ledesma. Le dije a don Adán, oiga, don Adán, vamos, queremos abrir la calle, pero ¿quién nos apoya? Entonces el señor que vive ahí, le digo, dice que primero muerto, pero no pasamos. Y entonces vine un día a su casa y le dijo tampoco conociste al chino, al comandante. No, tampoco. Le dijo al chino, oye chino, ve a Santa Catarina, búscate a Juan Hernández, así se llamaba el señor, y dile, invítalo a venir aquí conmigo a la casa. Y si no quiere venir, te lo jalas a fuerzas, pero tú me lo traes. Invítalo así en buena mente, dice, pero si no quiere, te lo traes a fuerzas. Entonces ya llegó ahí y dijo, no, llegó muy tranquilo el señor, sí, se vino por su voluntad. Y ya le digo, buenas tardes, don Adán. Tómate un tequila, ¿quieres un taco de carnitas? Ahí nos dio carnitas y todo. Y ya le empezó a platicar, oiga, don Juan, fíjese que vamos a abrir una calle que salga de lado a lado, pero creo que usted tiene cerrado allí. Porque antes no estaba cerrado, ahí pasaba un canal en Santa Catarina que venía de la presa. Entonces, por eso mismo había un, digamos, callejón por donde pasaba el canal. Pero cuando ya no pasó agua, el señor le cerró. Dijo, ya para qué lo dejamos abierto. Entonces ya no teníamos paso de lado a lado. Y dice, vamos a abrir esa calle. Sí, don Adán, no hay problema. A mí no me afecta, dice. Yo simplemente hoy quito mi cerca y ya mañana pueden pasar. Era temporada de las comunidades donde había mucho problema por los trazos, que había muchas nopaleras, muchas cercas de piedra. Hoy vemos en las comunidades que rara comunidad tiene ese tipo de recuerdos. Ahora sí nada más quedan los recuerdos, pero ya no existen cercas, ya no existen nopales, ya no existen no, ya se acabó eso. Ya la mayoría de las comunidades rurales de Santa Rosa Jauregui han quedado en el recuerdo. Ahí en Santa Catarina, en la calle donde yo vivo, ahorita creo que tiene como 6, 7 metros de ancho, no recuerdo. Pero era un callejón que tenía 2 metros. Y ahí terminaba donde está la casa de mi hermano, ahí terminaba la calle. Entonces era yo chiquillo. La calle pasaba por otro lado, atrás de la casa donde yo vivo, atrás pasaba la calle. Entonces cuando, no sé por qué, pero estaba yo chiquillo, cerraron ahí atrás y ahí pasábamos por ese callejón enfrente. Yo cuando construí mi casa, le dije a mi tío que me ayudara a construirla, le mandaba dinero. Yo andaba en Oaxaca en ese tiempo. Y mi tío me empezó a construir la casa como 3 metros de donde está ahorita. Entonces, cuando llegué, le digo, oiga tío, pero pues aquí vamos a tapar la calle. Pues no hay ni calle, pues vamos a hacer una, le dije, porque aquí no va a pasar la gente. Entonces, yo lo que hice pues ya fue que esos cimientos que había hecho, pues los quitamos y la hicimos 3 metros más arriba. Y como yo era el primero que construí ahí, pues ya los demás me siguieron el ejemplo. Ya los demás ahí me siguieron. Fíjate que hubo mucho problema en los trazos de las calles de las comunidades rurales cuando empezaron a llegar el agua potable, cuando empezaron a introducir el drenaje, cuando empezó a llegar la electricidad. Y hoy en día, que ya llega la zona industrial del Parque Querétaro, pues ya ha llegado gente de muchos estados de la República. Hay gente de las comunidades que no la conocemos. Se ha venido sobrepoblando Santa Rosa con sus comunidades, sus colonias. Yo creo que se va a juntar el parque con Santa Rosa en algunos años más adelante, porque ahorita como va, ya está todo junto. Pero fíjate que todavía hay algunos problemitas en cuanto a trazos. Todavía. Hay gente que no sabe la importancia. Por ejemplo, tienen un terreno grande
Y la división entre un terreno y otro dicen que son 3 metros entre uno y otro. Cuando empiezan a construir esos nuevos terrenos, no quieren dejar ni un metro más. Allá en la parte de arriba hay una callecita o callejón, digamos, nada más cabe un carro de ida, de regreso no caben dos, no se pueden encontrar ahí. Entonces, yo le digo, porque ahí compré un terreno, y le digo a Marcos, oye Marcos, ¿por qué no dejaste allí? Hay más calle para que pudieran pasar los carros. Dice, pues si no dejó el vecino, yo tampoco. Así que no dejaba a él y no dejaba al otro, y dejaron la calle bien angosta. Por cierto, hace poquito quisimos arreglar escrituras de ahí, de esa zona. Nos dijeron que en el municipio que no podíamos arreglar, porque no hay ni calles. Entonces le dije, no, si hay calles, ¿sí? No están registradas aquí. Una calle tiene que tener ciertas dimensiones y quién sabe si ustedes pasen. No pasa. Entonces, la colonia que está arriba, que se llama Ampliación Santa Catarina, esa sí la conozco. Sí, la conozco. Ahí sí, lo trazaron, ahí lo hizo don Elías Pescador, ¿lo conoces? Sí, lo conozco. Ahí sí, todo el trazo bien lo hizo don Elías, todo está bien, todo está correcto, pero solamente los que tienen terreno después de la colonia son los que dejaron una madre ahí. Es que nunca imaginábamos que en las comunidades rurales iba a haber ese problema. Nunca nos imaginábamos, los que somos de ahí, vivimos algunos años y jamás te imaginabas que iba a llegar la modernidad, el desarrollo industrial a Santa Rosa y sus comunidades, sus colonias. Y eso es lo que estamos enfrentando ahorita. No estábamos preparados para ello. Pero la verdad, Carlos, nos da mucho gusto que estuvieras hoy con nosotros, nos platicaras el retrovisor de tu vida, tu experiencia, tus ganas de sobresalir en el aspecto autodidacta. Me recordó mucho esos anuncios en el periódico, en revistas, en cuentos, en cómics, en novelas. Estudio por correspondencia. Había estudios de topografía, había estudios de radio y televisión, había estudios de agente privado, ese tipo de cosas que solamente la gente con ganas, con deseos de sobresalir, como en tu caso, lo pudo lograr. Yo jamás me imaginé que tú pudiste estudiar topografía siendo autodidacta. A mí me costaría mucho trabajo, pues, interpretar esas fórmulas, llevar a la práctica esos trazos de caminos, puentes, carreteras, casas. O sea, es difícil. Fíjate que aprendes porque, bueno, al estar yo en una constructora donde yo veía, por el trabajo que me ponían, entonces yo constantemente iba a la oficina, veía yo los planos ahí en la pared, por allá y por acá. Entonces yo llegaba en fueras de horas de trabajo y me quedaba viendo. Aquí dice que son 8 metros, pero como son 8 metros, es así chiquito. Entonces de ahí fue sacando las conclusiones. Las escalas. Dije, entonces ¿qué es escala? Entonces fui sacando conclusiones, pues una escala es que tiene que ser 8 metros, son 8 centímetros, por eso. Entonces de ahí más o menos fui sacando las conclusiones y ahí... Interpretar un plan. Entonces ya empecé yo a ver los planos y pues aquí tiene 4 metros, aquí tiene 8 metros. Los ingenieros también me veían, oye, ¿te gusta este trabajo? Digo, sí, me gusta. Y por eso también me empezaban a jalar. Vente para acá, tú me ayudas en esto, tú me ayudas en aquello. ¿Y estabas joven? Y pues sí, estaba joven. Sí, y por eso ser que desde joven hasta, bueno, cuando dejé, yo hubiera seguido en eso desde que estaba jovencito, desde los 15, 16 años. Pero el casarme joven, el casarme muy pronto, ahí se puede decir que retrocedí, porque dejé todo el trabajo que ya llevaba yo adelante y ya llevaba avanzado en cuanto a los planos. Al dejarlo, pues tenía que empezar de nuevo otra cosa. Entonces hasta que me operaron del corazón, fue cuando yo dije, un día ya no voy a poder manejar las máquinas. ¿Y qué voy a hacer? Yo creo que pues, voy a tener que aprender topografía. Y ya fue que tomé los libros y dije, voy a
a leer, a ver qué todo se hace. Y gracias a Dios aprendí, ¿no? Porque aunque yo tenía la idea que no iba a poder manejar la motoconformadora por la operación que tenía en el corazón, pero sí hubiera podido. De todos modos no me arrepiento de lo que hice. Creo que lo hice bien y creo que salí bien. Y ahí donde yo trabajaba, pues ahí me querían mucho. Cuando me retiré de la empresa donde estaba, incluso me hicieron una fiesta de despedida, llevaron a mi esposa y me hicieron... ¿Ya te pensionaste? ¿Estás pensionado? Ya me pensioné, me hicieron como una fiesta sorpresa ahí con el dueño del Parque Industrial Querétaro. Lo invitaron allá. Entonces yo cuando ellos llegaron allá a la oficina, yo escuché, dije, creo que allá anda el doctor. Casi no iba como cada mes y medio. Creo que allá anda el doctor. Yo me quedé ahí en mi oficina, yo ya tenía una oficina allá en mi computadora y estaba yo dibujando para ahí unos planos. Todo hasta computadora. Entonces cuando me habló, dice, oye, ahí está el doctor Mena. Está bien, ¿qué se ofrece? Si te necesitamos, te llamamos. Y sí, ya llegó un momento, oye Carlos, pásale, te habla el doctor Mena. Ahí en la sala de juntas. Entonces estaba la sala, estaba cerrado y ya me levanté, ¿no? Por cierto, esa vez cuando me fui de la casa, mi nieto Ernesto, él sí sabía que me iban a hacer esa fiesta, pero a mí me la hicieron como sorpresa. Dice, oye abuelito, me dijo mi esposa, y pues ya que va a ser tu último día, te debes de cambiar de ropa, te debes de ponte, ¿para qué llevas zapatos de trabajo? No, porque vaya yo a ir a la obra. No, hombre, cámbiate, cámbiate hoy. Híjole, pero ahí se les va a hacer extraño que vaya yo cambiado. Y ya me cambié de zapatos y ya llegué. Entonces me dice mi nieto, oye, abuelito, si necesitas algo me llamas, Yo dije, pues, ¿qué voy a necesitar? Ya llegué ya. Entonces ya cuando se llegó la hora, me dicen, pásale a la sala que quiere hablar el doctor Mena contigo. Entonces ya pasé, ya abrí la puerta y al abrir la puerta pues ya aplaudieron todos y estaban todos mis compañeros ahí. Era la sorpresa. Y ahora, ¿qué hacen aquí ustedes? Y ya vi a mi mujer, dije, caray, pues ¿y tú? ¿De dónde? ¿Cómo te trajeron? Por eso le recomendó cambiarse, ¿no? Sí, por eso me recomendó cambiarme y mi nieto también ahí estaba, también tú veniste. Sí, yo también, entonces... ¿Qué motivo? Sí, pues la verdad es que sí me andaban haciendo llorar porque no habían hecho un evento como el que me hicieron a mí cuando me despedí. ¿Cuántos años fue tu vida laboral? Más o menos. Desde el 69, desde el 69 hasta el 2020. 69, 31, 51 años. 51. Trayectoria. Sí. Bueno, pues es como hemos llegado hoy al final de este programa de Retrovisor, una mirada introspectiva. Gracias, Carlos, por habernos ilustrado con tus vivencias, con tus recuerdos, con etapas de tu vida. TX TV te agradece tu presencia. Memo, Ivonne, un servidor, te agradecemos esas participaciones y ojalá próximamente tengamos oportunidad de platicar otro. El agradecido soy yo, Genaro. Soy yo, Memo. Muchas gracias. Porque la verdad es que no esperaba esta recepción y pues me sentía a gusto. Ojalá que les vaya muy bien en esto que ustedes están emprendiendo y que salgan adelante, porque pues te digo yo, ¿quién iba a imaginar que hoy me iban a preguntar tantas cosas de mi vida? Que hay muchas más cosas que puedo ir platicando. En nuestro espejo retrovisor, ¿verdad? Pero bueno, ahorita nos salió creo que lo que está aquí. No, pues se agradece porque es una inspiración, o sea, además después del contenido,
Yo creo que se conoce que hay dos tipos de empleados, ¿no? Ahora les llaman colaboradores, trabajadores, básicamente, que son los que se les reconoce como humanos, los que se les reconoce como cabeza. Los que se les reconoce como humanos no tienen iniciativa, no tienen visión, no se les pueden encargar cosas importantes. Quienes tienen cabeza tienen la capacidad de tener la iniciativa de decir, oiga, ¿por qué no lo hacemos así? Eso que comentó, ¿no? De su tiempo libre, darse el tiempo para checar los planos, para poderse interpretar. Sí, ese es un gran ejemplo, ¿no? Pues eso, efectivamente estamos llenos de mucha gente con papeles, con títulos que no ejercen. Y mucha gente con iniciativa que aunque no tenga los títulos, hace las cosas, ¿no? Eso creo que es lo valioso, es el tipo de mexicanos que necesitamos, ¿no? Sí, recuerdo que hace tiempo me decía una persona, oye, ¿por qué no vas y tramitas un título ilegal? Le dije, no, le dije, no, la piratería, porque esta persona tiene un título de contador público, un título chafa. No, le dije, ese título no, prefiero no tener nada. Pero tiene los conocimientos. Sí, y tengo los conocimientos. Entonces, él dice, yo soy contador, nunca estudió, pero cuando se requirió trabajar, cuando ya lo dieron de baja ahí donde estaba trabajando, que fue a trabajar allá, aparte por cierto, ahí trabaja como vigilante. ¿Dónde está el título? A lo mejor se cuenta gente, ¿no? Pues sí. Entonces, no, yo creo que es mejor no tener nada y sí tener los conocimientos, como dices. Y la experiencia de vida, ahorita es emotivo platicar los recuerdos, las vivencias, cómo adquiriste tu conocimiento, cómo ibas al correo esperando encontrar la respuesta a tu carta, como decíamos hace rato, dejar los libros ahí a un lado, irte a contestar el examen, ahí está vigilando y tú podías ir a consultarlos y no lo hacías. Pero es que la verdadera necesidad de aprender, ¿no? O sea, ¿por qué me engaño? Claro. Sí, me venía yo en bicicleta en ese tiempo al correo, ya veía yo por ahí la lista de correos que había. No, sí tenía. Oye, tengo por aquí un envío, y ya me daban mis papeles. Y hasta me conocían ahí en el correo. No, pues no estás fuera. Ok, me daba vuelta. En bicicleta de Santa Catarina. En bicicleta de Santa Catarina. Sí, de vuelta. Sí, ya hasta otro día. Ahora sí ya aprendías, no andabas tirando a la esposa del director. Ya aprendí. Bueno, Carlitos, te agradecemos la presencia. TX TV te agradece. Memo, lo agradecemos. Retrovisor, una mirada introspectiva, una mirada de nuestras vidas. Te agradecemos que nos hayas visitado. Como te dije, Gracias. el agradecido soy yo. Gracias. Hasta luego.